Muy buenos días, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Que el Señor les pueda bendecir grandemente. En esta ocasión estamos continuando con esta serie de estudios que estamos tratando en el canal en cuanto a la encarnación y naturaleza de Cristo. El día de hoy vamos a ver cómo se ha infiltrado la nueva teología en estos últimos años, en estas últimas décadas. Por ejemplo, el último estudio que estuvimos llevando se tituló Reafirmando la Cristología Original. Hemos visto los escritos de Colin Standish, Russell Standish, de Jack Sequeira. Hemos visto de Leroy Ebesco, de Jan Surker. Hemos ido viendo temas del cambio doctrinal en la iglesia y las reacciones desde 1960. Desde el tema número 10 hasta el tema número 14. Hemos visto 5 temas de las reacciones desde 1960, 1970, 1980, 1990 de la Cristología. El día de hoy vamos a ver la Cristología en los años 2000, pero solamente examinando un libro que tituló La Naturaleza de Cristo, escrito por Roy Adams. Entonces me impresioné con el título, leí todo el libro y hoy voy a compartirles con ustedes el resumen del libro de Roy Adams, que realmente me impresionó bastante cómo ha crecido la nueva teología en la iglesia adventista, queridos hermanos. Pero para poder comenzar vamos a hacer una oración. Vamos a pedir la dirección de Dios para que nos pueda guiar en este estudio. Aquí yo me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, te agradecemos por todo lo que nos das y las oportunidades de estudiar tu palabra. El día de hoy vamos a ver la Cristología en los años 2000 en adelante y te pedimos que nos puedas guiar en el entendimiento de tu palabra para así no caer en vientos de doctrina y seguir predicando la verdad y así reflejar el carácter de Cristo. Y todo lo que se aprenda en este estudio podamos ponerlo en práctica. Todo esto te lo pedimos, Señor, sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Salvador Jesús. Amén. Para poder comenzar, vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a irnos a Mateo, el capítulo 7, el verso 15 en adelante. Vamos a poner la base bíblica para este estudio. Mateo 7, 15 y 16. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos e higos de los abrojos? Vemos que en estos últimos tiempos que estamos, el diablo ha podido preparar a sus servidores para engañar a muchas almas, a muchos hermanos. Ha inducido mostrándoles la verdad y mostrándoles el error. O sea que el diablo nunca te muestra el 100% de la mentira. Él siempre mezcla la verdad y el error para poder convencerte de la falsa doctrina. De esa manera vemos que el libro de Roy Adams te muestra la verdad, pero también te muestra el error que está entremezclado y así no podemos distinguir. Y aquel que no estudia realmente se va a dejar convencer y así va a creer en la idea de Roy Adams, de la naturaleza de Cristo. Obviamente que Roy Adams no es profeta, pero él es maestro. Entonces muchos han salido vestidos de lobos rapaces para engañar al rebaño y así mostrarles la verdad, pero con la mentira. Entonces ese es el trabajo del enemigo que está haciendo para descarriar a las almas, queridos hermanos. ¿Y por qué les menciono estas palabras iniciando el estudio? Porque de todos los autores que hemos leído en esta serie de estudios, que fueron bastantes hombres que defendieron y otros que estuvieron en contra de la verdad, Roy Adams es el peor de todos, podría decir. Es el que directamente se va contra John C. Wagoner, se va contra el mensaje de 1888, se va contra M.L. Andreasen, se va contra aquellos que defendieron la verdad en cuanto a llegar a la santidad. Totalmente se va contra todo lo que se ha defendido en estos últimos tiempos, hermanos, y apoyando totalmente el libro Preguntas sobre Doctrina.
Por eso les digo estas palabras, hermanos, que es importante que nosotros conozcamos este libro para no poder ser engañados, porque en su libro hay mucha verdad, pero también hay mucho error. O sea, está entremezclado para que uno pueda confundirse. No sé cuántos habrán leído el libro de Roy Adams de la naturaleza de Cristo, porque salió el año 2008, pero pienso que han sido bastantes adventistas que han sido engañados, porque cuando uno busca información sobre el tema de la naturaleza de Cristo, le aparece este libro y empieza a poder leer las páginas y leer lo que él escribió, y así se convence si uno realmente no estudia y no averigua y no investiga. Se convence de la falsa enseñanza que da el libro, porque como les dije, te presenta la verdad y te presenta muchas citas bíblicas, muchas citas de los testimonios para convencerte, pero al final te da otra posición de la naturaleza de Cristo. Me he tomado el tiempo de leer todo el libro y el día de hoy vamos a hacer un resumen del libro La naturaleza de Cristo, de Roy Adams. No vamos a abarcar punto por punto, porque si abarcáramos todo lo que él escribió en su libro, nos tomaría como un video de 5 o 6 horas. Realmente, vamos a abarcar el resumen del libro para poder ver cómo hoy en día se está enseñando en cuanto a este tema. En cada libro siempre hay una introducción de algún autor que está afirmando y confirmando el libro. Entonces, en este libro de Roy Adams, dos autores, George Knight y Roald Dedren, dan su punto de vista para afirmar y de esa manera invitar a la hermandad que pueda leer este libro. Voy a dar lectura a lo que escribió George Knight en cuanto al libro de Roy Adams. Roy Adams aborda los temas teológicos en el adventismo de una manera inigualable. En esta obra el lector encontrará un planteamiento de la naturaleza humana de Cristo tal como se relaciona con la perfección, el Congreso de 1888 y la así llamada apostasía de la Iglesia Adventista. Este libro debe ser leído. George Knight, profesor emérito de la historia del adventismo de la Universidad de Andrews. Se le conoce a George Knight como el más erudito en cuanto a la historia de la Iglesia Adventista. Muchos lo conocen de esa manera y hemos examinado la cristología de George Knight en el tema número 14 que tituló Una nueva interpretación de la naturaleza de Cristo. Así tituló el tema. Entonces examinamos la cristología de George Knight y nos hemos decepcionado bastante, queridos hermanos. Pero él da su punto de vista del libro de Roy Adams, diciendo de que en este libro encontrarás el tema de la perfección, naturaleza humana de Cristo, y también el Congreso de 1888, como la Iglesia lo predica. Y también Roald Dedren da su punto de vista al libro de Roy Adams. Él dice, un libro admirable y perspicaz que toca temas básicos y relacionados con el pecado, justificación, la perfección y la naturaleza humana de Cristo con una perspectiva adventista. Escrito con claridad, fundamentado en la Biblia y en los escritos de Ellen White. Esta obra debía ser leída tapa a tapa. No conozco otro libro sobre el tema que sea de tanta utilidad para la hermandad de la Iglesia. Roald Dedren, profesor de teología en la Universidad de Andrews. Roald Dedren es muy reconocido por muchos por ser el profesor de teología en Andrews. Pero también sabemos que él participó como representante del Consejo Mundial de Iglesias, hermanos. Y esto nos da mucho para pensar, ¿verdad? Y él está avalando, podríamos decir, está diciendo a la hermandad que deberíamos leerlo tapa a tapa, que representa este libro lo que realmente creemos de la naturaleza de Cristo. Eso es lo que está diciendo Roald Dedren. Pero veo, hermanos, que no representa lo que la Iglesia Adventista original cree. Más bien representa lo que la Iglesia Adventista nominal, corporativa, cree. Pero para poder iniciar, ¿quién es Roy Adams? ¿Quién fue y quién es? Porque él sigue vivo. Y nos dice el mismo libro hablando de su breve biografía.
Roy Adams es editor asociado de la Revista Adventista en inglés desde 1988. Tras completar sus estudios de teología en Canadá y Estados Unidos, trabajó durante 7 años como pastor en Montreal y Toronto. Después de obtener su doctorado en teología por la Universidad de Andrews, se unió al equipo de profesores del Instituto Adventista de Estudios Avanzados de Filipinas, donde enseñó 6 años. Entonces Roy Adams es editor asociado de la revista Adventist Review, o fue editor asociado. Escribió bastante doctrina adventista, del santuario, del juicio investigador y de muchos temas más que concierne a la iglesia, y también profesor de teología. Entonces él es muy conocido en el mundo adventista, hermanos. Como les mencioné, él escribió bastantes artículos, ahí como ustedes pueden ver en la pantalla. En la Adventist Review del 3 de septiembre de 1992, él escribió un artículo que tituló What did she mean? ¿Qué quiso decir? Entonces, en este artículo, Roy Adams expone la perfección que nosotros debemos llegar antes de la venida de Cristo. Eso es lo que él expone. Y así él escribe bastante en la Adventist Review. Y de todo lo que él escribió, se animó a sacar un libro que titula La naturaleza de Cristo. Tiene más de 160 páginas. Y él empieza directamente atacando el ministerio de sostén propio en el adventismo. Por ejemplo, en la página 12 de su libro, dice de la siguiente manera, hablando de los hermanos separados. Se refiere a los adventistas que, en diferentes grados, se encuentran a sí mismos en serio desacuerdo con el liderazgo de la iglesia, o con la iglesia en general en asuntos en doctrina, abiertamente en oposición al liderazgo de la iglesia. En algunos casos, estos hermanos están alzando sus propias congregaciones, recogiendo sus propios diezmos, realizando su propio orden evangélico. En todo su libro, él se refiere como hermanos separados a los ministerios de sostén propio. Ahora, los ministerios de sostén propio en la actualidad, queridos hermanos, son bastantes, son muchos ministerios de sostén propio. Muchos predican la verdad, pero muchos están predicando el vino de Babilonia también, en diferentes aspectos. Entonces, lo que hace Roy Adams es irse en contra de todos. O sea, que para él, uno que no esté dentro de la organización ya es separado, directamente separado. Ahora, nosotros estamos de acuerdo con el liderazgo de 1860, pero no estamos de acuerdo con el liderazgo en los días de hoy, como lo está manejando la Conferencia General. Estamos en contra directamente con la jerarquía. Estamos abiertamente en oposición al liderazgo, queridos hermanos, porque muchos de nosotros estamos congregándonos y de esa manera nos hemos constituido un ministerio de sostén propio para poder avanzar la obra y predicar el mensaje de los 3 ángeles. Tenemos nuestro propio orden evangélico y también los diezmos llegan a aquellos obreros que predican la verdad, y de esa manera no estamos con la iglesia adventista organizada, con la corporación adventista. Entonces aquí Adams los llama hermanos separados. Así inicia el libro de Roy Adams, aclarando algunos puntos. Y en el capítulo número 1, él empieza contando su experiencia cuando estaba estudiando en Andrews, estaba escuchando a un pastor o a un capellán hablando sobre la importancia que hemos perdido como iglesia en cuanto a la justificación por la fe por los años 1888, dado por A.T. Jones y E.J. Waggoner. Y él empieza contando toda su experiencia, y él mismo menciona que tal vez escuchó a Robert J. Williams predicar, la cual también examinamos la cristología de Robert J. Williams en el canal. Y en toda su experiencia que él da en su libro, nos encontramos con esta declaración de Adams, que dice: estamos soñando si pensamos que los movimientos disidentes se derrumbarán. Sospecho que no sucederá, y entre tanto un significativo número de nuestros miembros, inconscientes de la engañosa teología en la que insisten, los consideran como formando el verdadero remanente adventista y defensores del mensaje de los pioneros que están luchando para proteger la iglesia de las garras del calvinismo y de la nueva teología. Roy Adams está en contra
de que nosotros podamos llegar al 100% de la perfección y la santidad. Ese es el punto y la base de todo su libro, queridos hermanos. Si examinamos los últimos capítulos, es la base de todo su libro. Y así inicia estando en contra de aquellos movimientos de sostén propio que están predicando la verdad. Y en la página 17 de su libro él dijo: esta es la razón por la que estuve de acuerdo con la decisión de la división norteamericana de hacer bien claro cuál es la posición de la Iglesia en cuanto a algunos de estos grupos. Issues debe ser leído para todo adventista interesado en los movimientos disidentes contemporáneos. A menos que lo hagamos, algunos de nuestros miembros continuarán siendo presa de esta agitación perfeccionista. Esto es lo que intento hacer en estas páginas. Entonces él está diciendo que está de acuerdo con la división norteamericana en la posición de la Iglesia en cuanto a algunos grupos disidentes. Y él menciona un libro que titula Issues. Ese libro Issues salió en el mandato de Robert Falkenberg, porque Robert Falkenberg fue presidente de la Conferencia General. En su presidencia él sacó un libro titulado Issues, the Seventh-day Adventist Church and Certain Private Ministries. Ese libro es un ataque directo a los ministerios de sostén propio. Entonces Adams está diciendo de que aquellos movimientos disidentes que promueven el perfeccionismo están en contra de la Iglesia Adventista. Entonces debemos leer todos el libro Issues. Y yo voy a hacer ese intento en este libro. Entonces se centra el libro a poder estar en contra del perfeccionismo, hermanos. Y esto todo se va a cómo interpretamos la naturaleza de Cristo. Por eso puse estas citas de su libro para poder ver cuán grande es la oposición de la Conferencia General contra los ministerios de sostén propio. Incluso en el canal tenemos un tema que titula La guerra de la Conferencia General contra los ministerios de sostén propio. Un estudio muy importante en los días de hoy para que nosotros podamos analizarlo y de esa manera tomar una decisión en los días de hoy. Y en su libro, en el capítulo número 1, él está totalmente en contra de lo que escribió Robert J. Williams y Donald K. Short, los que escribieron este maravilloso libro, Reexaminado, 1888. Y uno podría decir, pero ¿por qué está en contra de Robert J. Williams? Solamente voy a dar lectura a lo que se escribió en su libro. Todo lo que vamos a leer es del libro de Roy Adams. Y dice así Robert J. Williams: ¿fue Cristo realmente tentado en todo según nuestra semejanza? ¿O era tan diferente a nosotros que no podía sentir nuestras tentaciones interiores? ¿Podía sentir como nosotros sentimos? ¿Fue él real y verdadero hombre? ¿Fue tentado únicamente como el Adán sin pecado fue tentado? ¿O fue él tentado como nosotros somos tentados? Este escrito lo hace Robert J. Williams en la introducción de 1888. O sea, hay otro libro, hermanos, que titula Introducción a 1888, aparte de Reexaminado. Solamente lo escribió Robert J. Williams, este libro. Entonces, en ese libro, Robert J. Williams dice: ¿Cristo realmente ha sido tentado según a nuestra semejanza? ¿Fue realmente él un verdadero hombre? ¿Fue tentado únicamente como el Adán sin pecado? ¿O fue tentado como nosotros somos tentados? Y según a lo que escribió Robert J. Williams, responde Roy Adams. Y dice él en su libro en la página 27. Para él y otros que concuerdan con su posición, esas preguntas enfocan la atención del asunto. Es decir, que Cristo vino para rescatar al hombre donde él está, tomando sobre su naturaleza sin pecado nuestra naturaleza pecaminosa dentro de su alma y triunfando completamente sobre ella. Esto se nos dice fue el punto central del mensaje de 1888. Para Robert Williams y Donald K. Short, el punto del mensaje de 1888 era que Cristo venga a rescatar al hombre en su condición caída, así tomando sobre su naturaleza sin pecado nuestra naturaleza pecaminosa. De esa manera, Roy Adams está totalmente en desacuerdo.
O sea, él dice, no, ese no era el punto de 1888. Y vamos a ver, queridos hermanos, que el punto de 1888 era poder alcanzar la santidad. O sea que Dios había mandado el mensaje de la justificación por la fe, pero al mismo tiempo vemos que ese mensaje nos lleva a la santidad. De esa manera, sí o sí, J. Waggoner y A.T. Jones tenían que predicar que Cristo tenía que rescatar al hombre en su condición caída. De esa manera, Cristo tomó nuestra naturaleza caída para poder rescatarnos. Entonces, y Robert Williams y Donald K. Short representan toda esa enseñanza de J. Waggoner y A.T. Jones en este libro. Pero Roy Adams dice no. Eso es un punto incorrecto. Y ahora vamos a ver cómo él lo interpreta. Por ejemplo, él hace un marco, la cual estoy poniendo en la pantalla. Los que predican el perfeccionismo, o sea, los movimientos disidentes, dice Adams, creen de esta manera. Número 1. La naturaleza humana de Cristo fue exactamente como la nuestra en un 100%. Número 2. Como Cristo vivió una vida sin pecado con una naturaleza humana caída de nosotros, también dependiendo del mismo poder, podemos vivir sin pecar. Número 3. Cuando la iglesia remanente finalmente acepte este mensaje y alcance el estado de perfección absoluta sin pecado, el carácter de Cristo será reproducido en su pueblo y Él vendrá. Número 4. Mientras la iglesia fracase en alcanzar este estado de perfección absoluta sin pecado, la lluvia tardía no descenderá, el fuerte clamor de Apocalipsis 18 no será dado. Yo puse el título, lo que no acepta la nueva teología. Pero para Roy Adams, estos 4 puntos lo creen aquellas personas perfeccionistas de los movimientos disidentes. Pero los 4 puntos que leímos es lo que cree realmente hoy la Iglesia Adventista original. Porque así lo presenta la palabra de Dios. Y así lo presenta el espíritu de profecía. Y para poder entender, vamos a seguir leyendo su libro. Nos dice la página 30. Cargados con unas citas de Ellen White, como lo hacen usualmente. Los argumentos parecen convincentes para algunos, pero ¿han considerado estos autores fielmente todos los hechos? ¿O han olvidado cierta evidencia crucial que, al ser tomado en cuenta, podría dañar severamente o completamente su razonamiento? ¿Qué está diciendo Roy Adams? Estos grupos disidentes sacan citas de Ellen White para así fundamentar su argumento. Y él sigue afirmando. Mientras leía las publicaciones de otros hermanos que pretenden una reforma, me he sorprendido por el tiempo y el esfuerzo que se utilizó para la mayoría de los adventistas. Cristo tomó la forma y la naturaleza de los seres humanos caídos. A lo largo de este esfuerzo, Larson y sus colegas están trabajando con falsas suposiciones. Si alguien no acepta su posición, automáticamente entra en el terreno prelapsario. Ahora Roy Adams va directamente contra el libro de Ralph Larson, 100 años de Cristología. La palabra se hizo carne. Pero ¿qué dice Roy Adams? Mientras estaba leyendo las publicaciones de otros hermanos que también piden una reforma, me encontré con el libro de Ralph Larson, que totalmente está lleno de suposiciones, o sea que no habla la verdad. Y este libro lo mencionamos en los anteriores estudios, hermanos, incluso en el tema número 3 y en el tema número 4 de esta serie de videos, hemos visto todo lo que explicaba Ralph Larson en cuanto a las citas controversiales de la naturaleza de Cristo. Pero Roy Adams dice del libro de Ralph Larson que totalmente son suposiciones, o sea que no son verdaderas sus afirmaciones. No sé hasta qué punto habrá leído Roy Adams el libro de Ralph Larson, pero realmente hemos visto que su libro es muy importante para que todo adventista lo leyera, hablando de la cristología de los pioneros y cómo ellos lo creyeron, así como el libro de Jan Surker, tocado por nuestros sentimientos. Y aquí Roy Adams pone la tercera posición en su libro.
No puedo imaginar que todos estos hermanos que se han encontrado todos estos años en esta materia tan intensamente hayan fracasado en advertir que hay una tercera opción. También encuentro sorprendente su silencio en cuanto a esa tercera opción. Por cierto, hay una tercera opción y nos vamos acercando poco a poco hacia ella. Entonces, para Roy Adams, Ralph Larson, Robert J. Williams, Donald K. Short han fracasado al no poder dar una tercera opción al pueblo adventista de la naturaleza de Cristo. Y no solamente Ralph Larson, Williams y Short, sino también está en contra de un hombre que se llamó Joe Creus, porque en su libro menciona a un Joe Creus. También está en contra de Colin Standish y Russell Standish. O sea, está en contra de todos aquellos quienes defendieron la verdad de la apostasía omega del 57. Y los tilda de que ellos han fracasado por no dar al pueblo una tercera opción de la naturaleza de Cristo. Esto es totalmente, hermanos, triste, porque él no está en contra de Leroy Froome, no está en contra de Roy Ian Anderson, ni de Barhouse, ni de Martin. Está en contra de aquellos quienes defendieron la verdad, diciéndoles que ellos han fracasado al no dar al pueblo una tercera opción. Tristemente, el presidente Figur, Leroy Froome, Anderson, Walter Reed y todos aquellos que estaban a favor de preguntas sobre doctrina han fracasado al poder unirse con las iglesias evangélicas y al dar una nueva opción de la naturaleza de Cristo al pueblo adventista y a la hermandad y a la feligresía. Ellos han fracasado. Pero Adams dice, Larson, Colin Standish, Russell Standish y todos aquellos quienes quieren llegar al perfeccionismo han fracasado al no dar una tercera opción de la naturaleza de Cristo. Y va más allá al acusar a Wagoner y a Jones. Sabemos que la mensajera del Señor estaba totalmente a favor del mensaje de Elliot J. Wagoner y A.T. Jones en el Congreso de 1888. Estaba totalmente a favor del mensaje que estos dos jóvenes estaban dando al pueblo adventista de la justificación por la fe. Pero en el capítulo 2, Roy Adams hace todo lo posible para decir que la hermana White no estaba de acuerdo con la cristología de Wagoner y de Jones. Totalmente está en contra de Wagoner y Jones. Por ejemplo, en la página 40 de su libro, él escribió: entonces, ¿cuál fue el mensaje que Wagoner y Jones ante la sesión de 1888? Lo primero que debemos advertir es que no tenemos registro de lo que dijeron. Sus presentaciones no fueron registradas. Williams lo reconoce cuando dice que realmente no tenemos el mensaje de 1888 en sí mismo, en las palabras exactas de los dos jóvenes predicadores en Minneapolis. Y es verdad, hermanos, que el mensaje de 1888 en el Congreso del 17 de octubre al 4 de noviembre de ese mismo año, no se registró las palabras de E.J. Wagoner y A.T. Jones. Estos dos jóvenes pastores de la iglesia predicaron en el Congreso, pero nadie estaba anotando sus palabras o sus predicaciones en cuanto al Congreso de 1888. Eso es verdad. Pero ¿qué quiere decir Roy Adams con todo el capítulo número 2 de su libro? Él quiere decir que la hermana White nunca estaba a favor del mensaje de Wagoner y Jones de la cristología que ellos tenían. O sea, que la hermana White estaba a favor de la justicia de Cristo que ellos predicaron, pero estaba en contra de cómo presentaban la naturaleza de Cristo. Quiso decir Roy Adams. Porque él sigue diciendo en su libro: no obstante, en su intento por reconstruir los mensajes, han conseguido introducir en el mensaje de 1888 algunos de los énfasis posteriores de Jones y Wagoner. Entre otras cosas, está el fuerte énfasis en la naturaleza humana de Cristo, porque este fue uno de los temas importantes desarrollados por ambos hermanos durante el periodo posterior a 1888. ¿Qué quiere decir con esto Roy Adams? Que la hermana White no apoyó la cristología de Wagoner y Jones,
porque ellos después de 1888 estaban ya sacando sus propias ideas de la naturaleza humana de Cristo. Entonces eso fue posterior a 1888, dijo Roy Adams. De esa manera la hermana White nunca aprobó el punto de vista de ellos. Y esto es verdad, hermanos. La hermana White solamente apoyó a Jones y Waggoner hasta 1888 y no los apoyó después. Tenemos un tema en el canal que titula La naturaleza de Cristo y los pioneros adventistas. Es el tema número 5. En ese tema hemos visto la cristología de Waggoner y Jones. Y hemos visto que la hermana White estaba totalmente a favor del mensaje, incluso de la naturaleza de Cristo que ellos predicaron. Pero Roy Adams dice no. La hermana White no estaba a favor del mensaje porque ellos replantearon la idea de la naturaleza de Cristo posterior a 1888. O sea, antes de 1888, ellos no predicaron de la naturaleza de Cristo. Pero nos vamos solamente a años anteriores. Por ejemplo, al 18 de septiembre de 1884, E.J. Waggoner escribió: este punto quedará aún más claro cuando consideremos la posición que Cristo tuvo que asumir para lograr nuestra salvación del pecado. El texto que estamos considerando, Gálatas 4:4, dice que fue hecho bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Es decir, tuvo que ponerse en el lugar exacto, la condición de aquellos a quienes salvaría. En Hebreos 2:16 leemos de Cristo, porque en verdad no asumió la naturaleza de los ángeles, pero tomó sobre sí la simiente de Abraham. Solamente 4 años antes, E.J. Waggoner en The Signs of the Times escribió que Cristo tenía que venir en la condición de aquellos a quienes deseaba salvar. Waggoner y Jones tenían ya claro que Cristo vino con naturaleza caída y pecaminosa antes de 1888, y así lo presentaron ante el Congreso de la Asociación General, hermanos. No es como plantea Roy Adams diciendo que posterior a 1888 recién ellos estaban planteando la forma de ver de la naturaleza humana de Cristo. Por ejemplo, A.T. Jones escribió en su libro El camino consagrado a la perfección cristiana: si él no tomó la misma carne y sangre que tienen los hijos de los hombres con su propensión a pecar, entonces ¿dónde podría haber alguna filosofía o razón de cualquier tipo en su genealogía, tal como se da en las Escrituras? Era descendiente de David, él era descendiente de Abraham, él descendió de Adán, y al ser hecho de mujer, llegó incluso desde Adán hasta el comienzo del pecado en el mundo. Ellos tenían claro que Cristo vino con las propensiones y las tendencias heredadas de sus antepasados, hermanos. Y así lo presentaron ante el Congreso de la Asociación General. Si presentamos a Cristo como nuestro garante y como nuestro sustituto, obviamente tenemos que presentar a Cristo como nuestro ejemplo. ¿Y cómo lo vamos a presentar como nuestro ejemplo si Él no vino con nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Cómo? Sí o sí, Waggoner y Jones en el Congreso presentaron la naturaleza de Cristo. Pero Roy Adams dice, no. Y voy a dar lectura a su libro para que podamos ver que él está en contra, hermanos. En contra de lo que escribieron Waggoner y Jones. Está en contra de los mensajeros de Dios. Nos dice, el mensaje real de Jones y Waggoner en 1888 nunca fue registrado. Esto significa que no hay manera de descubrir lo que Jones y Waggoner realmente dijeron y por lo tanto no podemos estar seguros que respaldó Ellen White. Número 2. Aun cuando tuviéramos las copias reales de las presentaciones de Jones y Waggoner y éstas incluyeran referencias a la naturaleza humana de Cristo, todavía no podríamos estar seguros de que su énfasis estaba incluido la aprobación de Ellen White. Y Roy Adams hace todo lo posible para estar en contra de la cristología de Jones y Waggoner. Él dijo, aún así tuviéramos las copias, no podríamos estar seguros que la hermana White estaba apoyando el punto de vista de la cristología de Waggoner y Jones.
y él utiliza una cita para decir que Cristo no vino con naturaleza pecaminosa, con sus propensiones y tendencias heredadas al pecado. Hace todo lo posible para estar en contra de la doctrina verdadera, hermanos, la cual explicamos 14 videos anteriores. Con esta cita él se defiende. The Letters and Manuscripts, el volumen 5 de 1888. El párrafo 5, la hermana White dijo: algunas interpretaciones de las escrituras dadas por el Dr. Wagoner no las considero correctas, pero creo que es perfectamente honesto en sus puntos de vista. Respetaría sus sentimientos y lo trataría como a un caballero cristiano, y lo consideraré como un hermano cristiano mientras no haya evidencia de que es indigno. Roy Adams con esta cita dice que la hermana White no estaba del todo a favor del mensaje de Wagoner en el Congreso de 1888. De esa manera él quiere hacer ver que la hermana White no apoyaba el punto de vista de la cristología de Wagoner. Pero solamente nos vamos 4 párrafos antes, la hermana White mencionó estas palabras: el Dr. Wagoner nos ha hablado de manera directa. Hay una luz preciosa en lo que ha dicho. Algunas cosas presentadas en referencia a la ley en Gálatas, si entiendo completamente su posición, no armonizan con la comprensión que he tenido de este tema, pero la verdad nada perderá con la investigación. Por eso os ruego por amor de Cristo que acudáis con oración y humillación, busquéis a Dios. Entonces la hermana White dijo que con mi estudio que he tenido, no armonizo con la comprensión que ha tenido Wagoner en cuanto a la ley en Gálatas. El punto que la hermana White estaba diciendo de las interpretaciones de Wagoner que no concordaba era de la ley en Gálatas, porque así lo dijo en el párrafo 1 de Letters and Manuscripts, hermanos. No menciona la naturaleza de Cristo como tal. En ese entonces vemos que la ley en Gálatas era muy debatido en el Congreso de Gálatas 3:24, si se refería a la ley moral o se refería a la ley ceremonial. Posteriormente, la mensajera del Señor escribiría que Gálatas 3:24 se refería a los dos, a la ley moral y a la ley ceremonial, pero ella afirmó de que más que todo se refiere a la ley moral. Pero eso fue posterior a 1888. O sea, la hermana White está diciendo aquí que en su estudio no armoniza con la comprensión que ella ha tenido del tema. Pero Dios le reveló que más que todo, Gálatas 3:24 se refiere a la ley moral. Y Wagoner y Jones decían que Gálatas 3:24 se refiere a la ley moral. Entonces vemos que todo cuadra de acuerdo a cómo nosotros veamos en la historia, hermanos. Aquí no está hablando la hermana White en contra de la cristología de Wagoner. Incluso ella dijo en el año 1889, un año después, cuando el hermano Wagoner expuso estas ideas en Minneapolis, fue la primera enseñanza clara sobre este tema de labios humanos que escuché, excepto las conversaciones entre mi esposo y yo. Es porque Dios me lo ha presentado en visión que lo veo tan claramente, y ellos no pueden verlo porque nunca se lo han presentado como a mí. Y cuando otro lo presentó, cada fibra de mi corazón dijo amén. Pero esta cita no lo pone Roy Adams en su libro, porque la hermana White estaba totalmente a favor del mensaje que estaba dando Wagoner y también estaba a favor de la cristología de Wagoner. No es como Roy Adams lo menciona, queridos hermanos, que la hermana White no estaba a favor de la cristología de Wagoner. Por ejemplo, en este manuscrito, materiales de 1888, el capítulo 171, la mensajera del Señor escribió: quienes desde la reunión de Minneapolis tuvieron el privilegio de escuchar las palabras dichas por los mensajeros de Dios, el pastor A.T. Jones, profesor Prescott y E.J. Wagoner y A. Olsen, la luz ha estado brillando sobre la justificación por la fe, la justicia imputada de Cristo. Y esto lo dijo ella posterior a 1888. Lo dijo en 1895 al enviarle una carta a su hijo Edson White, que desde la reunión en Minneapolis, estos mensajeros, Wagoner
Prescott, Jones, incluso menciona al presidente de la conferencia general de ese entonces, Olsen, ha estado brillando la justificación por la fe. Pero uno diría, nada tiene que ver la justificación por la fe con la naturaleza de Cristo. Pero cuando leemos el libro, El camino consagrado a la perfección cristiana, de A.T. Jones, cuando leemos el libro, Carta a los Romanos y la Epístola a los Gálatas, vemos que totalmente en la justificación por la fe tenían que presentar ellos a Cristo con naturaleza caída, hermanos. Así como Prescott también en sus conferencias presentó a Cristo con naturaleza pecaminosa. Y la hermana White dijo, la luz del cielo está brillando. Estaba a favor de los mensajeros de Dios, hermanos. Pero ¿qué dice Roy Adams? No, la hermana White no estaba a favor del mensaje de Waggoner y Jones, porque él sigue hablando en su libro. Dice, en otras palabras, no debemos creer en el respaldo de Ellen White a estos dos hombres como un cheque en blanco o en asuntos de doctrina. En 1889, Waggoner había llegado a la posición de que era imposible que Cristo pecara, y en un libro publicado en 1890 que él tuvo en un inicio, Ellen White declaró que Jesús le era posible pecar. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿la hermana White estaba totalmente a favor del mensaje de Waggoner y Jones a su totalidad? O sea, todo lo que ellos dijeron, la hermana White estaba a favor de cada palabra que salía de la boca de Waggoner y Jones. Podemos ver que desde 1905-1906, tristemente Waggoner y Jones apostataron de la fe al ser inducidos por el doctor Kellogg. La hermana White no estaba a favor de Waggoner y Jones después que ellos se desviaron. Obviamente que antes sí estaba a favor, pero no estaba a favor del todo al 100%. Por ejemplo, si Waggoner y Jones hablaban de que Cristo es engendrado, o si ellos predicaron que Cristo es engendrado o que sale del Padre, la hermana White no estaba a favor de ese mensaje, porque la hermana White escribió en el deseado, en Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra. El que tiene al Hijo tiene la vida. 1 Juan 5:23. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees eso? Si Waggoner y Jones predicaron que Cristo fue derivado del Padre o engendrado del Padre, la hermana White no estaba a favor del mensaje de Waggoner y Jones en ese punto, porque ella misma dijo que en Cristo hay vida original. Pero tristemente hay muchos hoy en día que predican que Jesús literalmente es el Hijo de Dios, o sea que ha salido del Padre. Pero la hermana White dice, en Cristo hay vida original. Cristo no deriva del Padre, no es engendrado del Padre, sino que Cristo tiene una vida original. Él es el alfa y el omega, así como lo dice Juan el capítulo 1. El verbo desde el principio estaba con Dios y el verbo era Dios. Por ejemplo, en Letters and Manuscripts, el volumen 6 del año 1890, el párrafo 11 dice, creo sin lugar a dudas que Dios ha dado una verdad preciosa en el momento adecuado al hermano Jones y al hermano Waggoner. Les coloco como infalibles. Digo que no harán una declaración o que no tendrán una idea que no pueda ser cuestionada o que no pueda ser un error. ¿Lo digo yo? No, no digo tal cosa. Tampoco digo eso de ningún hombre en el mundo, pero sí digo que Dios ha enviado luz y tened cuidado con cómo la tratan. Entonces la hermana White los colocó a Jones y a Waggoner infalibles. No, no los colocó como infalibles. Si Waggoner y Jones predicaron que Jesús salió del Padre, o es derivado del Padre, o es engendrado, la hermana White no estaba de acuerdo con las predicaciones de Jones y Waggoner, pero sí, ella estaba de acuerdo en Waggoner y Jones en cuanto a la justificación por la fe, la justicia imputada, la justicia impartida de Cristo y también la naturaleza humana de Cristo. Ella estaba de acuerdo con el tema de la encarnación de Cristo, porque ella escribió que Jesús vino con naturaleza pecaminosa para demostrarnos que podemos vivir una vida sin pecado.
Pero Roy Adams dice no. La hermana White no estaba de acuerdo con la cristología de Waggoner y Jones. Y Roy Adams hace una declaración en contra de Waggoner. Porque lo que leímos en su libro, en la página 42 y 43, Roy Adams dice que Waggoner llegó a la posición de que Cristo le era imposible pecar. O sea que Waggoner predicó que Cristo no podría pecar. Yo me fui directamente, queridos hermanos, al escrito que manda Roy Adams en su libro, al poder estar en contra de la cristología de Waggoner y Jones. Por ejemplo, en la Signs of the Times, que ven en la pantalla, del 21 de enero de 1889, Waggoner escribió: cuando yacía en la tumba, bajo el poder de la muerte, era imposible que fuera retenido por ella, porque había sido imposible que la naturaleza divina que habitaba en él pecara. Roy Adams acusa a Waggoner que Waggoner predicaba que Cristo le era imposible pecar. Pero ahora, si nos vamos al escrito original de la Signs of the Times, que el mismo Adams nos manda, vemos que Waggoner decía que la naturaleza divina de Cristo le era imposible pecar. No su naturaleza humana, su naturaleza divina. Y eso es verdad, hermanos, porque Jesús no podía pecar siendo Dios. O sea, Jesús tenía dos naturalezas, la naturaleza humana y la divina. La divina no podía pecar, pero la naturaleza humana sí podía pecar, pero jamás se dio a la tentación. Pero ¿qué dice Roy Adams? Acusa a Waggoner de que él predicaba que Cristo no podía pecar en su naturaleza humana. Pero Waggoner menciona que su naturaleza divina, hermanos, no podía pecar. Eso es muy distinto. Porque en todo su artículo de la Signs of the Times, él menciona de que Cristo vino con naturaleza caída, con la propensión a que él pueda caer, pero nunca cayó. Y él es un ejemplo para todos nosotros para poder vencer el pecado. Así predicó Waggoner. Él nunca concluyó de que Cristo no podía pecar. Esto es una acusación grave, hermanos, que se le hace a Waggoner. Es peor la cual hizo Leroy Ebesco en el anterior estudio, si ustedes recordarán. Es mucho peor. Incluso si recordamos en el Congreso de 1888, vemos que Waggoner repartió a los dirigentes un panfleto que hablaba de la ley en Gálatas 3:24. Y en ese panfleto estaba claramente, con su puño y letra de Waggoner, que Cristo vino con naturaleza caída. ¿Y esto cómo lo sabemos? Vámonos al libro Nuestra Identidad de George Knight. La página 137 nos dice: una declaración aparece en el libro de Waggoner, Gospel in the Book of Galatines, el Evangelio en el libro de Gálatas, que circuló en Minneapolis. Aquel comentario aseguraba que Cristo fue hecho en todo igual a sus hermanos. Era lo mismo que decir que habría sido hecho en la condición de carne pecaminosa. Waggoner continuó diciendo: si Cristo no hubiera sido hecho en todo semejante a sus hermanos, entonces su vida sin pecado no habría sido un estímulo para nosotros. Entonces ya tenía Waggoner en 1888 la idea de que Cristo vino con naturaleza pecaminosa, igual a sus hermanos. Pero eso no lo toma en cuenta Roy Adams. Y él mismo lo menciona en su escrito, en su bibliografía, el libro de Nuestra Identidad, la página 137. Él mismo pone esta cita, pero no lo menciona en su libro, sino solamente en la bibliografía. Todo lo que hace en el capítulo 2 es decir que la hermana White nunca estuvo de acuerdo con Waggoner y Jones en cuanto a su cristología. Sí estuvo de acuerdo cómo ellos presentaron la justificación por la fe, pero nunca en su cristología. Pero hemos visto hoy, hermanos, que la hermana White estaba de acuerdo con la cristología de Waggoner y Jones. Incluso Jones en 1897 había predicado muchas sesiones del mensaje del tercer ángel y la hermana White estaba totalmente feliz de las predicaciones de Jones. Entonces no podemos decir que la hermana White solamente estaba a favor del mensaje de Jones y Waggoner hasta 1888. Estaba a favor muchos años después también. Pero después que Waggoner y Jones se descarriaron, ella escribió:
Si ellos se descarriaran, esto no probaría que ellos no fueran mensajeros de Dios. Entonces lo que está haciendo Roy Adams es ir en contra de los mensajeros de Dios, de los que han sido utilizados por el Espíritu Santo para poder predicar el mensaje. Y eso es grave, hermanos. Ir contra los mensajeros de Dios ya es bastante grave. Y en el capítulo número 3 del libro de Roy Adams, directamente se va contra M.L. Andreasen. ¿Quién fue M.L. Andreasen? Él fue el que defendió la verdad y envió cartas a las iglesias en el año 1958-1959 para decir que nos estaban cambiando la doctrina cuando salió Question of Doctrine en el año 1957. Él fue el que se levantó y estaba en contra de la apostasía de la naturaleza de Cristo que estaba proponiendo el libro. Voy a dar lectura a su libro en la página 59 y en la página 60. Dice: en marzo de 1955, algunos líderes empezaron una serie de conversaciones con ciertos líderes evangélicos, quienes fueron Walter Martin, George E. Cannon y más tarde Donald Barhouse. Martin estaba haciendo una investigación sobre las religiones no cristianas, estaba preparando un libro contra los adventistas del séptimo día. Quería averiguar lo que nosotros creíamos. El propósito de las reuniones era presentar a los evangélicos una exposición de las creencias de la Iglesia Adventista del séptimo día. Aquí cuenta un resumen de lo que aconteció en el año 1957, porque vamos a seguir leyendo lo que sigue diciendo. Andreasen tuvo una opinión negativa de esas conversaciones. Para él representaban una entrega por parte de la Iglesia Adventista. De inmediato se desarrolló una confrontación entre él y los líderes adventistas, más que todo con R.R. Figur, presidente de la Conferencia General. En medio de la controversia, en abril de 1961, le suspendieron sus credenciales. En los acuerdos se asienta que Andreasen ha hecho acusaciones graves contra el liderazgo de la Iglesia. Hace un breve resumen de lo que aconteció en los años 1957, pero en ningún momento menciona que esas reuniones realmente fueron ilícitas porque se dieron la mano con los evangélicos. En ningún momento, hermanos. Directamente se va contra M.L. Andreasen. Él dice, o sea, Roy Adams dice, que directamente él se fue contra R.R. Figur, quien fue el presidente de la conferencia en ese entonces, y así le suspendieron sus credenciales en abril de 1961, porque él estaba directamente en contra del liderazgo de la iglesia. Pero ¿por qué M.L. Andreasen estaba en contra del liderazgo de la iglesia? Porque él había visto de que, tristemente, la conferencia general había cambiado la posición original de la naturaleza de Cristo y también del santuario en general, hermanos. Porque en ese libro, o sea, en este libro, se menciona de que la expiación terminó en la cruz y que Cristo vino con una naturaleza inmaculada. Entonces, M.L. Andreasen obviamente se levantaría en contra de la apostasía. Pero aquí, Roy Adams recalca que eso solamente ha sido ir en contra del liderazgo de la iglesia. Y así le suspendieron los credenciales a Andreasen. Y sigue diciendo en su libro, la página 62, Barhouse, uno de los evangélicos participantes en el diálogo con la Iglesia Adventista, hablando acerca de la posición de nuestra iglesia en relación con la naturaleza humana de Cristo, comentó que se sostenía que su naturaleza fue sin pecado, santa y perfecta. Además, afirmaba que cualquier otra posición les era a los dirigentes adventistas completamente repugnante. Y esto es verdad, hermanos, porque para Barhouse y Walter Martin, decir que Cristo vino con naturaleza caída y pecaminosa era repugnante y era una abominación. O sea, le tildaban a los adventistas que rebajábamos la obra de Cristo, pero los traidores, Leroy Froom, Roy Ian Anderson y Walter Reed, dijeron que nosotros siempre hemos creído que Cristo vino con naturaleza santa y perfecta como ustedes también. Entonces así se dieron la mano con los evangélicos.
Esto es triste, queridos hermanos. Se dieron la mano y así no expusieron el punto de vista que la iglesia siempre había creído, que Cristo vino con naturaleza pecaminosa. ¿Y qué hizo Andreasen al enterarse de todo esto? Solamente mandar cartas a la conferencia general, y mandaba cartas en contra de lo que estaban haciendo, y al final tristemente lo tildaron como un renegado, o sea que lo tildaron uno que estaba en contra del liderazgo de la iglesia. Entonces empezó a enviar cartas a muchos hermanos para decir que nos cambiaron la doctrina. Pero para Roy Adams, lo que hizo M.L. Andreasen estaba totalmente incorrecto. Porque recordemos que Roy Adams totalmente piensa que la conferencia general es la voz de Dios, así como muchos lo piensan. ¿Y por qué digo esto? Porque está en contra directamente contra los ministerios de sostén propio al principio de su libro. Y recordemos lo que a Andreasen no le pareció correcto, porque en el libro Preguntas sobre Doctrina se dice que Jesús estaba exento de todas las pasiones y contaminaciones heredadas que corrompen a los descendientes naturales de Adán. Era sin pecado, no solo en su conducta externa, sino en su naturaleza misma. Pregunta sobre Doctrina, la página 321. Entonces, esta parte no le agradó a M.L. Andreasen, y él escribió en su expediente de que esta fue la mayor de las herejías en cuanto a la encarnación y naturaleza humana de Cristo. Nos dice Roy Adams en su libro, la página 64. Según la comprensión de Andreasen, Cristo tomó sobre sí mismo la naturaleza pecaminosa. Cristo no estaba, como afirma Preguntas sobre Doctrina, exento de todas las pasiones, contaminaciones heredadas que corrompen a los descendientes naturales de Adán. Para Andreasen, la posición de estos líderes no era nada menos que herejía, y calificó de esa manera. Y es verdad, Andreasen calificó de herejía a los dirigentes de la iglesia. Por ejemplo, Andreasen escribió en Cartas a las Iglesias, la página 6, un Salvador que nunca ha sido tentado, que nunca ha tenido que luchar con sus pasiones, que nunca ha ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor, y quien siendo hijo nunca aprendió la obediencia por lo que padeció, sino que fue exento de las mismas cosas que un verdadero Salvador debe experimentar. Tal Salvador es lo que esta nueva teología nos ofrece. Eso escribió en Cartas a las Iglesias, queridos hermanos. Y en todo el capítulo número 3, Roy Adams pone bastantes citas de M.L. Andreasen. Y pone esta cita de la Mensajera del Señor, diciendo de que Andreasen no tomó en cuenta esta cita. Y esta cita está en contra de lo que escribió M.L. Andreasen. La cita se encuentra en Joyas de los Testimonios, el tomo 1, la página 218, el párrafo 2. Él es nuestro ejemplo en todo. Se hermana con nuestras flaquezas, pero no alimenta pasiones semejantes a las nuestras. Como no pecó, su naturaleza rehuía el mal. Esta cita él lo pone para contrarrestar lo que dijo M.L. Andreasen. Pero si notamos la cita de Joyas de los Testimonios, vemos que la hermana White menciona de que Jesús no alimenta pasiones. O sea que Él no cultiva pasiones. Es muy distinto cuando ella mencionó en el deseado, como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Entonces la hermana White estaba totalmente de acuerdo que Cristo tenía pasiones y propensiones heredadas de sus antepasados. En el deseado lo dice muy claramente, y Andreasen estaba totalmente a favor de lo que decía la hermana White. Pero esta cita que pone Roy Adams para oponerse a la enseñanza de Andreasen se puede explicar solamente al poder ver que Jesús no alimentó pasiones, no cultivó, porque alimentar es poder cultivar, porque Jesús jamás pecó. Entonces lo que hace Adams es estar directamente en contra de los escritos de M.L. Andreasen. Y así lo dijo en su libro, en la página 70 y en la página 71. Recuerdo cómo me sentí años atrás cuando vi esta discrepancia y otras tantas en los escritos de Andreasen. ¿Cómo pudo un experto en los escritos de Ellen White omitir una declaración publicada sobre el tema el cual tenía tanto interés? ¿Estaba consciente de su existencia?
escogió ignorar las declaraciones de Ellen White, escogió avanzar incitando una confusión en el nombre de la iglesia. Andreasen no estaba en contra de la cita de la hermana White, más bien en sus citas él puso la Review and Herald, el deseado de todas las gentes, la cita que les mencioné, cuando la hermana White dijo que Jesús, como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Estaba totalmente a favor de la cita que leímos, porque él conocía bastante, hermanos, en cuanto a las citas. Tal vez no lo puso en sus escritos, pero él también lo interpretó de esa manera, de que Jesús no alimentó pasiones porque él nunca cultivó esas pasiones para el mal. Si él tuvo pasiones heredadas, nunca las cultivó. Y eso es lo que la hermana White se quiso referir. Pero Roy Adams está totalmente en contra de Andreasen porque para él fue directamente hacer una confusión. ¿Quién hizo la confusión primeramente? Leroy Froom, Roy Ian Anderson y Walter Reed, que se aliaron a Barhouse y Martin. Pero en todo su libro, Roy Adams solamente acusa a Emily Andreasen de que él hizo la confusión. Y no acusa a los demás pastores que sí fueron apóstatas. Solamente está en contra de Emily Andreasen. Incluso él dice que se retractó al final. O sea que todo lo que habló en contra de lo que estaba haciendo la dirigencia de la iglesia, se retractó al final, según Adams. Y en su libro, la página 71 y la página 72, lo menciona. Los últimos días de Andreasen fueron realmente tristes. Desarrolló una úlcera duodenal, por lo cual sufrió una hemorragia que terminó con su vida. Vio un documento de Andreasen en el Centro de Investigación White de la Universidad de Andrews. El documento sugería que justamente antes de su muerte, Andreasen se reconcilió con R.R. Figur, expresando su desavenencia entre sus hermanos. Entonces mencionó Roy Adams que vio un documento que Andreasen se retractaba de todo lo que él había estado predicando en sus últimos años. Y en el libro Preguntas sobre Doctrina también lo menciona, de que Andreasen se retractó al darse la mano al final con R.R. Figur. Si bien, hermanos, es verdad que Andreasen se dio la mano con Figur, es porque él le pidió perdón, ya que estaba sufriendo una úlcera y estaba en el hospital. De esa manera él quería quedar bien con sus hermanos, o sea, con Figur y con otros pastores que él había discutido. Él quería quedar muy bien, o sea, como hermanos antes de morir, pero él nunca se retractó, queridos hermanos. Él murió bajo el mensaje del tercer ángel. Todo lo que menciona Roy Adams es para estar en contra del mensajero del Señor. Y no menciona lo que le hizo la conferencia general a Emily Andreasen. No menciona, porque la conferencia le quitó su sueldo, o sea, su salario después de su jubilación. Y habló mal en contra de Emily Andreasen, lo difamaron, la conferencia general. Pero Emily Andreasen los perdonó a ellos porque él también había dado palabras muy duras a R.R. Figur. Pero nada de eso lo menciona Roy Adams, cómo habían tratado a Emily Andreasen al quitarle su sueldo y su salario. No menciona nada de lo que le hicieron a Andreasen. Más bien él menciona de que al final, felizmente, él se retractó. Pero él nunca se retractó, hermanos. Las cartas que él menciona, es verdad que él se dio la mano con Figur, pero no podemos decir que se retractó. Y voy a seguir leyendo lo que siguió diciendo. Murió como una figura patética. Cuando reflexiono en las evidencias contradictorias que encuentro en sus cartas a las iglesias, tengo dificultad ver en Andreasen algo que pueda representar una imagen de personas cristianas de la generación en el fin del mundo. Espero ver a Andreasen en el cielo, aun cuando su teología estaba mal encaminada. Mientras nosotros vemos a Andreasen como el que defendió la verdad, como aquel que estaba en contra de la apostasía omega, aquel que realmente defendía la cristología original de la hermana White y de los pioneros, llega un hombre
a decir, él murió como una figura patética. En otras palabras, Roy Adams le pone como un personaje ridículo. Eso es una figura patética, hermanos. Al final, M.L. Andreasen murió como una figura ridícula, sin importancia, el que siempre estaba en contra del liderazgo. Se va directamente contra Andreasen, hermanos. Incluso dice, no puedo ver en él una persona cristiana de esta generación en el fin del mundo. Y al final menciona, espero ver a Andreasen en el cielo. Aún así, su teología estaba totalmente mal encaminada. Tristemente, muchos teólogos hoy en día están a favor de Roy Adams al decir que M.L. Andreasen estaba en contra del liderazgo y de esa manera llevó a muchos al error en cuanto a su teología. Pero nosotros, queridos hermanos, estamos totalmente a favor de lo que dijo Andreasen. O sea, estamos totalmente a favor de lo que él defendió en contra de la apostasía omega que estaba haciendo la Conferencia General. Pero para otros solamente él murió como una figura ridícula, una figura patética, así como lo dice Roy Adams. Y en todo su estudio, él no menciona ni siquiera esta cita, la cual voy a dar lectura del mismo libro Preguntas sobre Doctrina, la página 657. Para Andreasen, el cambio de la naturaleza de Cristo era sencillamente una traición para obtener el parabién de los evangélicos. Desgraciadamente, sí parece que hay elementos de traición en la manipulación de los datos y en las falsedades que se transmitieron a Barthouse y a Martin sobre el asunto. En todo su libro, Adams no menciona esta cita que hemos leído, que el mismo George Knight lo escribió, que sí hay elementos de traición y manipulación en los datos y en las falsedades. Por ejemplo, en el encabezado número 3, queridos hermanos, la cual lo examinamos en el estudio número 8, titula, tomó la naturaleza humana inmaculada. Ahora, este encabezado ha causado bastante división dentro de la iglesia porque Jesús no tomó naturaleza inmaculada, él tomó nuestra naturaleza pecaminosa, como la hermana Juárez lo dijo en la Review and Herald el 15 de diciembre de 1896. Fue una traición total lo que se hizo en Preguntas sobre Doctrina. Pero Roy Adams no menciona ni siquiera un vestigio de estas falsas declaraciones en la manipulación de los datos. Ni un vestigio, hermanos, en su libro. Totalmente se va contra Andreasen y en contra de los mensajeros de Dios. No se va contra Walter Reed, ni contra Roy Allen Anderson, ni contra Leroy Froom, quienes ellos sí estaban defendiendo la apostasía al darse la mano con los evangélicos. No se va contra ellos, sino se va contra el mensajero de Dios, quien defendió la verdad en contra de la apostasía. Qué triste, hermanos, qué triste. ¿Y por qué digo triste? Porque muchos adventistas al leer su libro estaban a favor de Roy Adams y así tuvieron un concepto errado de M.L. Andreasen. Y además en el capítulo 3, Adams pone bastantes citas de los testimonios para avalar su punto de vista. Y él dice, estas son declaraciones adventistas, no debemos esquivarlas, y el libro Preguntas sobre Doctrina no las esquivó, en contra de los cargos hechos por Andreasen y sus actuales seguidores. Consiga un ejemplar si puede y lea las páginas 572 y 577. Las afirmaciones más contundentes he incluido aquí, fueron citadas allí. No decimos la verdad si pretendemos lo contrario. Y ahí vemos que en ningún lugar él menciona el encabezado número 3. En ningún lugar, hermanos, no lo menciona. Más bien él dice, Andreasen y sus seguidores han hecho cargos en contra del libro Preguntas sobre Doctrina. Obviamente nosotros íbamos a hacer contra por el encabezado número 3, hermanos, que Roy Adams ni siquiera lo menciona en su libro. He leído todo su libro. Tristemente veo que así piensan muchos hoy en día, muchos hermanos, muchos miembros, muchos pastores corporativos, muchos ministros de sostén propio incluso, piensan de esta manera al defender la mentira y el error.
Supuestamente él puso las contundentes afirmaciones, pero en ningún momento él pone la cita de la hermana White cuando dice que Cristo tomó la naturaleza pecaminosa. Y al final del capítulo número 3 de su libro, Roy Adams dice: Cristo compartió una afinidad con nosotros. La prueba también indica que fue al mismo tiempo diferente de nosotros. Significa que Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, se aplica a todo descendiente de Adán, pero no a él. Ahora, si nosotros nos vamos al escrito de Waggoner también menciona Salmo 51:5 y dice en su libro Christ on Righteousness, la página 26 y la página 27. Cristo tomó sobre sí la igualdad con el hombre para poder redimir al hombre. El hecho de que Cristo tomó sobre sí mismo la carne, no de un ser sin pecado, sino del hombre pecador, es decir, que la carne que asumió tenía todas las debilidades y las tendencias pecaminosas a las que está sujeta la naturaleza humana caída, se ve en la declaración de que era del linaje de David según la carne. David tenía todas las pasiones de la naturaleza humana. Salmo 51:5. Esta es la cristología original, hermanos, que defendió Waggoner. Cristo tenía las tendencias pecaminosas, pero las tendencias heredadas, las cuales todos nosotros heredamos. Y la hermana White también mencionó en el deseado como cualquier hijo de Adán. Aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Pero Roy Adams dice no. Él fue diferente de nosotros, hablando de Cristo. A él no se aplica Salmo 51:5. Pero Waggoner dice sí, a Cristo se aplica Salmo 51:5 porque él fue del linaje de David según la carne. Y Romanos 8:3 me dice que Cristo vino en semejanza de carne de pecado y condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora vamos a ver que el libro de Lucas 1:35 dice el santo ser que nacerá, hermanos. Tenemos nosotros en cuenta de que Salmo 51:5 también se aplica a Cristo en el sentido de que Él, como cualquier hijo de Adán, aceptó esos efectos. Pero Él es diferente de nosotros porque Él nunca cometió pecado. Solamente en eso podríamos decir que Jesús es diferente de nosotros, hermanos. Su nacimiento también fue diferente en el sentido de que el Espíritu Santo vino sobre María. Pero la hermana White menciona como cualquier hijo de Adán vino en este mundo. Pero él estaba santificado desde el vientre, queridos hermanos. Y eso no quiere decir que Jesús vino con naturaleza de Adán antes de la caída o con otra naturaleza diferente a la nuestra, sino que así como Jeremías, como Isaías, como el profeta Juan el Bautista, estaban santificados desde el vientre, Jesús también estaba santificado desde el vientre, y la hermana White menciona que si el poder divino amoldara a nuestros pequeñuelos desde sus primeros pasos, también estarían santificados desde el vientre, y los padres tendrían que guiarlos directamente al carácter de Cristo. Entonces vemos que Salmo 51:5 sí aplica también a Cristo porque Él vino como cualquier hijo de Adán, en el sentido de que Jesús también tenía naturaleza caída y pecaminosa. Solamente la diferencia de Cristo y nosotros es que Él jamás cometió pecado y nunca transgredió la ley de Dios. Y de esa manera Él quiere que nosotros seamos participantes de esa naturaleza divina. Pero ¿qué dice Roy Adams? Cristo fue diferente a nosotros. Y Roy Adams pone bastantes citas del espíritu de profecía en su libro, la cual no lo vamos a leer por el tiempo, pero todo nos muestra que él tenía la tercera posición. O sea, todas las citas que él pone en su libro es para mostrarnos que Cristo no vino con naturaleza pecaminosa. Y en todas las citas que él da en el capítulo número 3, también él pone la cita de la carta a Baker, la cual dice: tomó sobre sí mismo la naturaleza humana y fue tentado en todo como es tentada la naturaleza humana. Él podría haber pecado, pudo haber caído, pero ni por un momento hubo en él una propensión al mal. Esta cita obviamente Roy Adams lo pondría para poder
poner una nueva postura de la naturaleza de Cristo. Esta cita lo explicamos varias veces en el canal, desde el tema número 6, que abarcamos bastante en cuanto a la explicación de la carta a Baker, pero lo que me impresiona bastante es que Roy Adams está en contra de la explicación de la carta a Baker que hace Ralph Larson, la cual nosotros sacamos de explicación del libro de Ralph Larson. Ralph Larson ha hecho un tremendo esfuerzo para desviar el impacto de estas declaraciones acerca de las propensiones. Véase The Word Was Made Flesh, página de 23 al 28. Encuentro que sus explicaciones son artificiales e inventadas. Desde el tema número 3 que hicimos en esta serie de estudios, hemos explicado las palabras pasiones y propensiones en los escritos de la hermana White y cómo poder aplicarlas a Cristo. Y todo eso lo sacamos del libro 100 años de Cristología. Pero para Roy Adams vemos que todas esas explicaciones son artificiales y son inventadas. No sé hasta qué punto habrá leído él el libro de Ralph Larson, pero hemos visto que totalmente cuadra con la ley y el testimonio al poder explicar estas citas. Y aquí vemos que Roy Adams toma la tercera posición de la naturaleza de Cristo, como lo propuso Tim Poirier al sacar al aire los escritos de Henry Melville. Toda esta explicación lo hicimos en el estudio número 14, una nueva postura de la naturaleza de Cristo. En ese estudio hemos visto cada detalle de cómo Tim Poirier sacó los escritos de Henry Melville para hacer decir que la hermana White creía como Melville. Y para poder entender voy a leer su libro en la página 91. Una clave para explicar esta aparente contradicción ha sido sugerida por Tim Poirier del Patrimonio White. Poirier encontró en los escritos del reverendo Henry Melville, uno de los autores que Ellen White leyó con cuidado mientras preparaba su material de la Encarnación, un sermón titulado La humillación de Cristo Jesús. En este sermón, Melville sustentaba que la caída tuvo dos consecuencias: uno, las flaquezas inocentes, y dos, las tendencias pecaminosas. Henry Melville creía que Jesús tomó las debilidades inocentes, o sea que Jesús lloraba, tenía sueño, tenía frío, tenía hambre y también tenía tristeza. Esas son las debilidades inocentes. Pero Jesús no tomó las propensiones pecaminosas. En el libro Preguntas sobre Doctrina, vemos que George Knight también está totalmente a favor de la cristología de Henry Melville, y la mayoría de los pastores corporativos hoy en día están totalmente a favor de la publicación que hizo Tim Poirier. Por ejemplo, ahí vemos el cuadro de ilustración que se encuentra en Preguntas sobre Doctrina. En otras palabras, George Knight también estaba de acuerdo con la explicación de Henry Melville al decir que Adán, antes de la caída, no tenía debilidades inocentes y tampoco tenía propensiones al pecado. Adán, después de la caída, sí tenía debilidades inocentes y sí tenía propensiones pecaminosas. Pero cuando Cristo vino a esta tierra, sí tenía debilidades inocentes, pero no tenía propensiones al pecado. A esa conclusión llegaron para decir que Cristo no vino con naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿cómo creía Tim Poirier, quien fue el secretario del Patrimonio White? ¿Cómo creía George Knight y cómo creía Roy Adams? Ellos creían que Jesús no vino con la naturaleza humana de Adán antes del pecado, ni con la naturaleza de Adán después del pecado. O sea, ponen una nueva posición, una nueva postura a la naturaleza humana de Cristo. Así lo presentó Roy Adams en su libro, queridos hermanos. Lo mismo que creyó George Knight. Por eso George Knight estaba totalmente a favor del libro de Roy Adams. En consecuencia, podríamos concluir que en lo que concierne a Ellen White, Cristo no era ni exactamente como Adán antes de la caída, ni como nosotros. En otras palabras, fue único. Esa es la forma más sencilla de entender las aparentes contradicciones de sus afirmaciones. Que Cristo es un ser único, diferente a todos los seres humanos, queda evidenciado en los escritos de Juan. El apóstol aplica a Cristo el vocablo griego monógenes, cuyo significado etimológico único en su clase,
El Cristo que vivió en nuestro planeta fue único porque solamente Él podría revelar al Padre en su plenitud. La salvación solo podía ser por medio de Él. Es decir, Jesús es único por su naturaleza y por su función. Es verdad, queridos hermanos, que Jesús es único porque Él nunca pecó y todos nosotros caemos en transgresión. Es verdad que Él fue único en ese aspecto. Pero Jesús no fue único en su naturaleza. Él no tuvo una tercera posición. Él vino con naturaleza caída del hombre. Aquí totalmente Roy Adams está distorsionando lo que es ser único en la función que Él cumplió y ser único en la naturaleza que asumió. Jesús, si fuera diferente a nosotros en su naturaleza, ¿cómo nos habría dado el ejemplo de vencer el pecado, hermanos? Así hemos visto la tercera posición que afirma Roy Adams en su libro La naturaleza de Cristo. Y así confirma él la carta a Baker. Por ejemplo, en la página 94, él escribió: su más notable afirmación a la singularidad de Cristo, que algunos autores han luchado fuertemente por ocultar o hacer a un lado mediante explicaciones forzadas, llega una carta de 1896 al pastor William L.H. Baker y a su esposa, misioneros en Norteamérica que entonces servían en Tasmania. Y lo que más me impresiona aquí es que él está totalmente en contra de la explicación de Ralph Larson. Por ejemplo, en la página 97, Roy Adams escribió: The Word was made in the flesh, la página 324-328, donde Larson sugiere que el problema de Baker era el adopcionismo, una herejía del siglo III, que sugirió que Cristo no era el Hijo de Dios en el momento de su nacimiento, sino que subsecuentemente adoptado por el Padre y el Hijo. La evidencia dada por Larson para esta explicación forzada es ingeniosa, sin embargo es totalmente artificial. Nos hacemos la pregunta: ¿por qué la hermana White no le envió esa carta a A.T. Jones? ¿Por qué no le envió a Waggoner? ¿Por qué no le envió a Prescott? ¿Y por qué le envió siempre a William Lemuel Henry Baker? Porque William Lemuel Henry Baker tenía esas ideas adopcionistas, pero aquí Roy Adams dice que totalmente esa idea es descartada, o sea que es artificial, es engañosa, es ficticia. Y se va directamente contra la explicación de Ralph Larson. Pero si él se va contra Ralph Larson y contra Andreasen, entonces al final afirma preguntas sobre doctrina. Lo que quiere hacer aquí Roy Adams es decir que Cristo no vino con naturaleza pecaminosa y punto. Todo el esfuerzo que hace en su libro es para decir eso, hermanos, y para poner una nueva postura. Y aquí el error se hace realidad. Él no solo vino para darnos ejemplo, sino para ser nuestro Salvador. Si Él fuera totalmente como nosotros al 100%, si Él hubiera compartido con nosotros exactamente la misma herencia de pecado y culpa que todos recibimos de Adán, entonces habría sido un Salvador lisiado, pero más aún, Él mismo tendría necesidad de un Redentor. Sin embargo, dice Ellen White, Él no necesitaba expiación. Jesús compartió la misma herencia, como cualquier hijo de Adán, dice el deseado de todas las gentes. Y ahora, ¿a quién le vamos a creer? ¿A la mensajera del Señor o a la nueva teología? Hermanos, así como lo propone Roy Adams. Si Cristo realmente no vino con las tendencias y pasiones que nosotros nacemos, entonces Él no sería nuestro ejemplo para poder vencer el pecado. Pero para Roy Adams eso es inaceptable. Y muchos han leído el libro y lo que más me preocupa es que muchos están defendiendo la apostasía. Ya en el capítulo 5 de su libro, Roy Adams explica las tentaciones de Cristo y sigue insistiendo en la tercera posición. Por ejemplo, en la página 110, él dice: hay quienes de entre nosotros creen que a menos que Cristo fuera completamente 100% como nosotros, entonces sus tentaciones fueron solo una farsa, un fingimiento. Esta conclusión es totalmente errónea.
No es necesario ser pecaminoso para ser tentado. No es necesario tener pasiones o propensiones pecaminosas para ser tentado. El único requisito para que ocurra la tentación es que el sujeto tenga la capacidad de pecar. Cuando leo este escrito de Adams, veo que me está diciendo directamente a mí, hermanos. En mi explicación de estos 14 temas, veo que directamente está en contra de lo que expliqué de esta serie de estudios que estuvimos tratando. Él dice, no es necesario ser pecaminoso para ser tentado. Es muy distinto decir, hermanos, ser pecaminoso y tener naturaleza pecaminosa. Porque la hermana White, recordemos que ella utilizó la palabra pecaminosidad para referirse cuando uno ya practica el pecado y nunca se refirió a Cristo que tenía una pecaminosidad o que él era pecaminoso. Pero ella sí se refirió que él tuvo naturaleza pecaminosa. Ahora Adams dice, no es necesario ser pecaminoso para ser tentado. O sea que él está diciendo que nosotros estamos poniendo a Cristo como un pecador más indirectamente. No lo dice directo, pero sí lo dice indirectamente aquí en su libro. Pero aquí Roy Adams está diciendo que no es necesario tener pasiones ni propensiones para ser tentado. El único requisito es que él tenga la capacidad de pecar. Adán y Eva tenían la capacidad de pecar, hermanos, antes de su caída. Entonces en Adán y Eva no se puede decir en semejanza de carne de pecado. No se puede decir en Adán y Eva. En Cristo sí se dijo en semejanza de carne de pecado. Por ejemplo, en ningún lugar de su libro él cita estas palabras de la mensajera del Señor. Adán fue tentado por el enemigo y cayó. No fue el pecado interno lo que le hizo ceder, porque Dios lo hizo puro y recto a su propia imagen. Era tan impecable como los ángeles ante el trono. No había en él principios corruptos ni tendencias al mal. Pero cuando Cristo vino a enfrentar las tentaciones de Satanás, llevó la semejanza de carne de pecado. Esta cita totalmente está en contra de la explicación que da Roy Adams en su libro al poner la nueva postura, la tercera opción. Totalmente en contra, porque Adán no tenía tendencias ni propensiones, pero Cristo vino en semejanza de carne de pecado para condenar el pecado en la carne. Y cabe recalcar que Adams no expone Romanos 8:3 en todo su libro, porque yo sé que va a ir directamente en contra de su falsa enseñanza. Y él dijo en la página 110 y en la página 111, alguien podría decir, sin propensiones y pasiones pecaminosas, tendría una ventaja que el resto de nosotros tenemos, pero él tuvo una ventaja. La respuesta es no. Él tuvo que enfrentar tentaciones especiales y concretas. Por ejemplo, nunca me he sentido tanto a utilizar mi poder divino para librarme de la tentación, porque no lo tengo, pero Cristo enfrentó esa tentación diariamente. Esto no fue una ventaja como muchos concluyen sin pensar. Lo que dijo Roy Adams está directamente en contra de lo que la mensajera del Señor dijo en la Signs of the Times, la cual acabamos de leer. Jesús sí o sí tenía que tener nuestras propensiones y pasiones heredadas para poder darnos un ejemplo. Pero aquí Roy Adams dice, él no estuvo en desventaja y da un ejemplo. Él dice, yo nunca me he sentido tentado para poder utilizar mi poder divino porque yo nunca tengo. Y él también en su libro dice, Jesús nunca sintió como una mujer es tentada porque él no fue mujer. Él nunca sintió como un abuelo es tentado porque él nunca llegó a esa edad. Entonces, de esa manera, nosotros no podemos decir que él tendría que tener sí o sí las propensiones y las pasiones para ser tentado. Pero al poder poner esas palabras, al decir que él no necesitaba tener una propensión y una pasión, está en contra de las demás declaraciones de la mensajera del Señor y de los pioneros adventistas. Hermanos, por ejemplo, aquí tengo una cita que se encuentra en el comentario bíblico adventista, 7a, la página 229, el párrafo 6, que se encuentra en la explicación de Hebreos, el capítulo 4, el verso 15. La obediencia de Cristo a su Padre fue la misma obediencia que se requiere del hombre.
El hombre no puede vencer las tentaciones de Satanás sin que el poder divino se combine con su instrumentalidad. Así con Jesucristo podría apoderarse del poder divino. Él no vino a nuestro mundo para dar la obediencia de un Dios menor a un Dios mayor, sino como hombre para obedecer la santa ley de Dios. Y de esta manera Él es nuestro ejemplo. La obediencia de Cristo que Él tuvo en esta tierra también se requiere al hombre, hermanos. Entonces, si Jesús no tenía las propensiones y pasiones heredadas, de esa manera esa obediencia a nosotros, el Padre no la requeriría de nosotros, hermanos. Por eso Jesús vino, para que nosotros seamos participantes de la naturaleza divina. Y la misma hermana White menciona, Él vino a nuestro mundo para dar obediencia como hombre, para cumplir la ley de Dios. Y de esa manera Él ser nuestro ejemplo. Si Él no tuviera las mismas pasiones y propensiones heredadas, entonces nosotros nunca podríamos cumplir la santa ley de Dios. Y las acusaciones del diablo seguirían y seguirían. Porque el diablo es el primer acusador en decir, nadie puede cumplir la ley. Y los que siguen los ejemplos de Satanás, siguen con esas acusaciones, queridos hermanos. Entonces aquí el intento de Roy Adams para poner la nueva posición de la naturaleza de Cristo es vana e ilusoria, yo diría, hermanos. Ya estamos llegando a la parte final del estudio. Como les dije, no vamos a analizar todas las palabras de Roy Adams porque nos equivaldría como un estudio de 6 horas, pero solamente vamos a ir viendo los 3 últimos capítulos como un resumen. Por ejemplo, en el capítulo número 6, Adams se va directamente contra el pecado y la perfección, pero no da evidencias contundentes de la santificación. Sí, muchas citas bíblicas él cita en su libro y del espíritu de profecía, pero no menciona que nosotros debemos ser participantes de la naturaleza divina. Por ejemplo, en el capítulo número 7, él se va directamente más contra Robert Williams y contra Donald K. Short y contra 1888. Sus intentos para decir que Williams y K. Short eran disidentes y no concordaban con las enseñanzas de la iglesia según él. Directamente en el capítulo 7 se va contra el mensaje de 1888. En el capítulo número 8 se va directamente contra Andreasen, contra Williams y contra Short más. Y el capítulo 8 es el capítulo más largo de todo su libro, hermanos. Y realmente él abarca bastante al explicar Apocalipsis 14:5, al explicar las tentaciones de Cristo y al explicar cómo nosotros debemos llegar a la santidad. Y yo me pregunto, ¿por qué realmente él se iba directamente contra estos hombres y no se iba directamente contra Leroy Froom y contra Anderson, que ellos sí nos cambiaron al Cristo de la Biblia? Y mientras se va contra Emily Andreasen, contra Robert Williams y K. Short, él dice estas palabras. Debo decir, mientras analizaba cientos de páginas de los escritos de estos hermanos, me pregunté, ¿qué es lo que perturba tanto a esta gente? ¿Qué quiere que haga la iglesia? Su idea es que Jesús, en la carne humana pecaminosa, vivió una vida sin pecado de absoluta perfección. Así podemos vivir nosotros gracias a su ministerio en el santuario celestial. Aquellos quienes defendieron la verdad, por ejemplo, Andreasen, Robert Williams, K. Short, Russell Standish, Colin Standish y muchos más, Roy Adams dice, ¿qué es lo que perturba a esta gente? ¿Qué quiere que haga la iglesia? ¿Por qué tanto están martillando para que nosotros lleguemos a la perfección y a la santidad? ¿Por qué tanto están diciendo que Cristo vino con naturaleza pecaminosa para que de esa manera nosotros podamos vivir en perfección? ¿Por qué perturba tanto a esta gente? Dice Roy Adams. Yo diría, hermanos, ¿qué perturbó tanto a Leroy Froom, a Roy Ian Anderson, a Walter Reed, a Norman Gulley, a Roy Adams también, quienes están en contra de los mensajeros de Dios? Totalmente están a favor de que nunca vamos a poder llegar a la perfección. ¿Qué perturba tanto a estos
nuevos ministros de la nueva teología para poder estar en contra y estar a favor de preguntas sobre doctrina. ¿Qué perturba tanto, yo diría, hermanos? Lo que él se pregunta, ¿qué perturba tanto a Andreasen y a sus seguidores? Yo diría lo contrario, hermanos, refiriéndome a Adams y refiriéndome a todos aquellos que están a favor de la apostasía omega. Pero Roy Adams en el capítulo 8 menciona que nosotros nunca vamos a poder tener el carácter de Cristo al 100%. Esta gente que perturba a los hermanos al decir que Cristo va a venir por aquellos quienes van a reflejar su carácter, solamente va a ser una parte de perfección, no al 100%, la cual estos dicen. Y todo ese error doctrinal que al final nos lleva Roy Adams se hace porque él cambió la naturaleza de Cristo, hermanos. O sea, si nosotros cambiamos la naturaleza de Cristo, directamente vamos a decir que nunca vamos a poder llegar al estado de perfección que Él tenía en esta tierra. O nunca vamos a poder llegar al carácter de Cristo en esta tierra. Todo se afirma a eso. Por eso se cambió la cristología para poder decir que nunca vamos a poder dejar de pecar en esta tierra. Y lo que dijo Donald K. Short realmente me impresiona en su libro May Like is Brethren, la página 27. Es totalmente opuesto a lo que Roy Adams afirma en su libro. La afirmación de que claramente Jesús no tenía una naturaleza pecaminosa es engañosa, sino totalmente falsa. Hay literalmente cientos de declaraciones en los escritos de Ellen White que vinculan a Cristo como el hombre caído. Nadie usaría este texto, Romanos 8:3, para demostrar que Cristo era diferente a los hombres. Sin embargo, en estos artículos se ha aplicado una lógica tan pobre. Este asunto es verdaderamente serio. Esto lo escribió él en 1999 y Donald K. Short murió el año 2004. Pero Roy Adams su libro lo escribió el año 2008. Y así no han tomado en cuenta lo que escribió Donald K. Short, que él sí estaba defendiendo la cristología original, no como Roy Adams, que totalmente estaba defendiendo una nueva postura. Y eso es apostasía, hermanos. Y esta cita de la mensajera del Señor, él lo discute en su libro, la cual dice: Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 47, el párrafo 4. Pero Adams dice no. Eso es lo que han malinterpretado muchos grupos disidentes, dice él. Por ejemplo, en la página 158 de su libro. Esta declaración para los adventistas que defienden la perfección absoluta del pueblo de Dios antes de que Jesús venga es una de las más mal interpretadas de Ellen White. Según el contexto de Marcos 4, ella está hablando del crecimiento del cristiano y de llevar frutos en sus propias ideas. El carácter de Cristo se refiere al espíritu de amor desinteresado y trabajo por otros. O sea que Roy Adams dice, muchos han malinterpretado esta cita. Esta cita se refiere a que el carácter de Cristo es el espíritu de amor por otros. No que el carácter de Cristo sea manifestado en su iglesia. Y él parafrasea las palabras de la hermana White, diciendo, Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de su espíritu en su iglesia. Cuando el espíritu de amor desinteresado y trabajo por otros haya madurado plenamente en el carácter de su pueblo, entonces vendrá para reclamarlos como suyos. ¿Qué opinan, hermanos? Ha cambiado totalmente la interpretación correcta, porque Cristo vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga, y Él quiere que el carácter que Él tuvo en esta tierra también lo tengan aquellos quienes vencerán el pecado. Por eso la hermana White escribió, el carácter de Cristo realmente sea representado y reproducido en su pueblo, Él vendrá para reclamarlos como suyos, porque Él vendrá por aquellos quienes han reflejado su carácter. Pero Adams dice no. Esta cita lo han malinterpretado y la hermana White quiso decir que el espíritu abnegado y desinteresado por el trabajo al ayudar al prójimo
Es el carácter que Cristo quiere para su pueblo, no realmente el carácter que Cristo tuvo en esta tierra. Ahí vemos que si nosotros cambiamos la naturaleza de Cristo, directamente vamos a distorsionar, queridos hermanos, la cita de la mensajera del Señor. Directamente vamos a distorsionarla, así como lo está haciendo Roy Adams, al decir que nosotros no podemos vencer como Cristo venció. No podemos tener el mismo carácter que Cristo tuvo en esta tierra. Quiero terminar con esta cita que se encuentra en el mismo comentario 7a de Hebreos 4:15. El Señor Jesús vino a nuestro mundo no para revelar lo que un Dios podría hacer, sino lo que un hombre podría hacer, mediante la fe en el poder de Dios para ayudar en cada emergencia. El hombre, a través de la fe, debe ser partícipe de la naturaleza divina y superar toda tentación que le asalte. Jesús vino, queridos amigos, queridos hermanos, no lo que podía revelar un Dios, sino lo que podía revelar un hombre, al poder que la fe realmente pueda ayudar para que uno pueda ser participante de la naturaleza divina y así superar cada tentación que asalte al hombre. Por eso vino Cristo, para darnos esa promesa de llegar a ser participantes de esa naturaleza divina, hermanos. Y así podamos vencer el yo, podamos vencer el pecado, porque Él nos ha dado su espíritu para poder vencer las tendencias al mal, sean heredadas y cultivadas, y así Él imprima su carácter en la iglesia, en su iglesia. Y así Él podrá venir por aquellos quienes reflejaron su carácter. Pero Roy Adams dice no, eso se refiere solamente a poder ser colaboradores y poder pensar en el prójimo. Totalmente lo ha distorsionado todo y ha tomado una nueva postura de la naturaleza de Cristo. Si tomamos una nueva postura, hermanos, como lo propone Roy Adams en su libro, nunca vamos a poder llegar a ser participantes de la naturaleza divina, porque el carácter de Cristo nunca lo vamos a obtener en esta tierra. Muy bien dice la mensajera del Señor, Jesús vino para demostrar lo que el hombre podría hacer a través de la fe, al poder llegar a ser participante de la naturaleza divina. Es tan claro los testimonios, hermanos. Pero la nueva teología lo ha distorsionado tanto que al final llegan a decir y predicar, vino de Babilonia, tristemente. Y los que llegan a ser participantes de esa naturaleza divina, la Biblia escribe en Apocalipsis 14:5, en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Esperemos ser parte de ese grupo, hermanos. Y aquellos que no va a ser hallada mentira en su boca y van a ser sin mancha delante del trono de Dios. Esperemos ser parte de ese grupo, de aquellos que van a reflejar el carácter de Cristo aquí en la tierra, en los últimos tiempos que estamos. Podría hablarles más del libro de Roy Adams, queridos hermanos, pero creo que todo lo que se expuso hasta este momento es un resumen de cómo hoy en día la nueva teología está confundiendo a la hermandad, al decir que nosotros nunca vamos a poder llegar al estado de perfección que Cristo tuvo en esta tierra. Las citas son muy claras, pero tristemente hoy muchos han tomado una nueva posición de la naturaleza de Cristo. Espero que este tema haya sido de gran bendición para cada uno de nosotros y espero que con este tema reflexionemos y veamos que en estos últimos tiempos la cristología adventista nominal está creciendo más y lo irá creciendo, hermanos. O sea, irá creciendo los vientos de doctrina. Jesús está a las puertas. Estamos viviendo en últimos tiempos. Las profecías se están cumpliendo y Cristo vendrá por su pueblo. Pero ¿por qué Cristo no ha venido a esta tierra hasta este momento? Porque Él no ha podido ver que un pueblo refleje su carácter. Por eso no ha venido, hermanos. Y por falta de estos temas, tristemente las iglesias están muriendo. Para poder terminar, vamos a hacer una oración. Aquí me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en la oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, te damos gracias por todo lo que nos has dado, por tus cuidados y tus bendiciones.
El día de hoy hemos abarcado bastante en cuanto a la nueva teología que propuso Roy Adams en su libro La naturaleza de Cristo. Hemos visto aspectos tristemente desgarradores, cómo se iba contra los mensajeros que tú has levantado para predicar la verdad presente, querido Padre. Te pedimos, Señor, que estas grandes verdades realmente puedan ser predicadas por muchos hombres y mujeres que vas a ir levantando, Señor, en muchos lugares que se necesita predicar esta gran verdad. Te pido por aquella hermana, aquel hermano que está escuchando siempre los videos, que puedas llenar su vida de bendiciones y de esa manera todos podamos reflejar el carácter de Cristo aquí en la tierra al ser participantes de la naturaleza divina. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Salvador Jesús. Amén.